El juez Axel López ha sido cuestionado en varias oportunidades. La última de ellas tuvo que ver con el episodio en octubre, donde se dio muerte a Tatiana Colotzei en el Chaco por parte de un remisero que había sido condenado a 24 años de prisión por la comisión de 4 violaciones. Pero a este hombre se le había permitido tener salidas transitorias según la consideración del juez Axel López y por los informes recibidos. De entre ellos había uno que pertenecía al Ministerio Público Fiscal y según las madres del dolor tendría que haberlo tenido en cuenta. Él dijo que no era vinculante este informe. Tengamos en cuenta que los jueces de ejecución penal reciben informes y ellos deciden respecto de estas salidas transitorias, que esto está vinculado con un artículo de la Constitución que tiene que ver con la rehabilitación de los presos en el sistema carcelario e ir de a poco reinsertándolos en la sociedad para cuando queden libres. En este caso, Axel López había dicho que había cumplido con las 2/3 partes de la condena. Vamos a referirnos a la presentación que hizo hoy Axel López ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Axel López defendió ante el Consejo de la Magistratura su decisión de haber otorgado la libertad condicional a un condenado por violaciones que luego fue detenido por el crimen de Tatiana Colotzei, cometido en Chaco el año pasado. ¿Ustedes recuerdan? En octubre. Lo transmitimos aquí en directo cuando la encontraron a ella. Los jueces de ejecución penal están ante el dilema de hierro de resolver las decenas de peticiones formuladas mensualmente y cumplir la ley, asumiendo el escarnio público o mirar hacia otro lado y amoldar las normas a su conveniencia. Esto es lo que dijo hoy el juez Axel López ante el Consejo de la Magistratura. El que acceda o no al régimen de la libertad condicional no puede por ley depender exclusivamente del resultado de un análisis psicológico realizado por un auxiliar externo al proceso de ejecución penal. O sea, recordemos que es el juez de ejecución penal que tiene varios informes, entre ellos el psicológico. Recordó que el interno había estado detenido más de las 2/3 partes de la pena que se le impuso. Registraba conducta ejemplar, 10, y no era reincidente, por lo cual el beneficio le correspondía. Cabeza, porque se refiere a Ernesto Cabeza, que es justamente el que se le había dado la salida transitoria y dio muerte a Tatiana. Cabeza presentaba un positivo pronóstico de reinserción social. Esto según dice él, de acuerdo con los certificados que le dan. La decisión que adopté ha sido la correspondiente a un magistrado, es decir, ante un caso controvertido valoré tanto la prueba producida como las expresiones formuladas por las partes y consecuentemente resolví la cuestión. O sea, le dio la salida transitoria. La cuestión se asemeja al drama de Antígona, quien se debatía entre cumplir la ley de Dios o la de los hombres. Cualquier cosa que hiciere era censurable. El juez Axel López, entonces recordemos, cuestionado, tuvo que hacer su presentación ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es, digamos, el organismo judicial al que le compete hacer un juicio respecto de sus pares. Pero estamos con Guillermo Barña. Guillermo ha perdido a su hija y justamente también teniendo en cuenta que ha sido el juez Axel López el que le dio la libertad, el que le dio muerte a su hija. Buenas tardes. Bueno, nosotros en otras oportunidades hemos hablado con un acierto por este caso, ¿no? ¿Cómo evalúa usted estas expresiones recientes que tenían que ver con el caso de Tatiana Colotzei en realidad, pero usted también ha sido afectado por una decisión similar, ¿no?, a la que tomó con Cabeza? Nosotros en el 2010 como querellantes, como ciudadanos comunes, fuimos querellantes e intentamos llevarlo a juicio político al doctor Axel López debido a precisamente su actuación al dejar en libertad al que intentó violar y terminó matando a mi hija. Todo lo que ha expresado en este escrito el juez en esta oportunidad, yo diría que casi es el igual al que presentó cuando contestó las acusaciones la anterior vez. Hay una diferencia. En el momento que pasó lo de Pablo Díaz y mi hija, él tenía en libertad condicional, le había dado, salidas transitorias, le había dado una salida transitoria más que llamaba salida transitoria de trabajo para poder realizar un trabajo que él decía que hacía.
en un día que no podía ser vigilado por su propia familia. Él no evaluó que eso fuera un riesgo y fue el día que efectivamente atacó a mi hija y la mató. Además... Que sabía que estaba sola su hija en el departamento. Correcto. Además, el juez Axel López en aquella oportunidad rechazó el pedido del fiscal Andrades pidiendo un peritaje externo al servicio penitenciario, porque consideró que no era necesario. En el caso de Tatiana, el que lo pide es el propio juzgado y el perito judicial chaqueño que hace el peritaje hace una observación de que es una persona que va a volver a cometer el delito por el cual estaba preso. Es cierto lo que dice que no está atado sus decisiones a los peritajes, eso es verdad, pero él, que nosotros en aquel momento decíamos que era inepto y ahora yo diría que no solo es inepto sino omnipotente, determinó como si fuera un psiquiatra que el peritaje del psiquiatra chaqueño, judicial, el perito judicial, no estaba bien hecho. Entonces él se puso a criticar el trabajo de un profesional. Él no solo tomó los dos informes y determinó me guío por este y no por este, no, él en su escrito critica el trabajo del perito chaqueño. Sí. Y además confía, él dice que confía en el servicio penitenciario, que en su área de psicología, nosotros que tuvimos la carpeta de ejecución de Pablo Díaz con los estudios que hacía el servicio penitenciario sobre Pablo Díaz antes de dejarlo salir, yo diría que eran de pobrísimos informes donde la mayoría era una especie de copia y pegue. Con lo cual el juez sabe que eso sucede con los informes del servicio penitenciario, pero sin embargo dijo este es el bueno. Claro. Lo de conducta en 10, el juez debería aclarar que el perfil de violador es un perfil que se adapta absolutamente a la vida en la cárcel y es un gran simulador. Siempre va a tener 10 en conducta y si no lo tiene será 9, con lo cual también puede salir. Eso no dice nada. Lo podrá decir en otro perfil. En el caso de Pablo Díaz, ¿qué antecedentes tenía? Por supuesto que tenía muy buenas calificaciones, porque son grandes simuladores y se adaptan perfectamente a la vida dentro de la cárcel. Es todo un tema el que estamos tratando, Guillermo, ¿no? Porque bueno, yo tengo confianza con usted porque lo he entrevistado en varias oportunidades, lamentablemente por este episodio. Que ha terminado con la vida de su hija, que es algo que uno arrastra, ¿no es cierto?, toda la vida, pero en el cual la familia también se involucra, ¿no es cierto?, en ser parte en la justicia, ¿no es cierto?, como querellante desde ya y buscar elementos y demás, lo cual también es muy tedioso. Lo que pasa es que, digamos, y lo he hablado hace poco con abogados, ¿no? El tema del juez de ejecución penal, que tiene todos los informes, ¿no es cierto?, a su disposición como para poder tomar una determinación en base a lo que son las salidas transitorias o la libertad condicional que se le debe dar, que está, o sea, por ley se le debe dar a un preso. La ley dice podrá, no deberá. Pero ellos lo consideraban, recuerdo, lo traté hace poco, por un tema de la reinserción social, ¿no es cierto? Que antes del total de cumplimiento de la condena, en este caso el que mató a Tatiana tenía 2/3 partes de cumplimiento de condena, para justamente el que cumpla su función en el sistema carcelario de rehabilitación, que realmente debiese ser tal, aunque no lo sea, porque lo comprobamos en los hechos, no en estos casos en particulares, Pablo Díaz o Ernesto Cabeza, sino de muchísimos otros más, ¿no es cierto? Que ya es un tema aparte del sistema carcelario, pero es verdad que el juez de ejecución penal tiene todos esos elementos a su disposición y toma la decisión, y lo que está haciendo Axel López es justificar aquella decisión que tomó, ¿no? Sí, convengamos algo, no para aplicarse en el momento de Cabezas, pero el juez me imagino que sabía que nosotros habíamos impulsado dentro de diputados y senadores una modificación de la ley 24660 referido a este perfil para crear un equipo de peritos especiales que podían incluir peritos de las partes
para efectivamente darle una ayuda más al juez, que no solo fuera o el del servicio penitenciario o el que pidiera el propio juez a un perito único, sino que era un equipo interdisciplinario. Y esa ley fue aprobada en noviembre del año pasado, después del caso de Tatiana, claro, tanto en diputados como senadores, y sí, hoy no sé si ya está peritos de parte, dice usted. No, es un equipo que puede incluir peritos de parte, puede pero incluirlos es también. El Ministerio de Justicia el encargado. Peritos oficiales, más peritos de parte que pueden ser incluidos también. Entonces, sí, esa modificación hará que, sin ser vinculante, sea mucho más profesional el informe, y posiblemente, si el juez Axel López no tiene una consecuencia por esta acción, tenga un elemento más para oír o desoír, como claro, hecho siempre. Está, porque en lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, los jueces de ejecución penal que tienen todos los certificados, ellos tienen certificado de acá, certificado de allá, este certificado, bueno, como dijo, bueno, el psiquiátrico este no me pareció, lo descarta, bueno, según esto, conducta 10, ¿no es cierto?, 2/3 de cumplimiento de condena y demás, bueno, entonces le doy la salida transitoria. Pero también tendría que haber un discernimiento en cuanto a la aplicación de la ley, y eso lo digo a título personal, respecto de la comisión del delito, ¿no? También, porque estamos hablando acá de violadores. Como usted bien dice, digamos, está comprobado que ellos son reincidentes. De todas maneras, también lo que dijo Axel López, que no lo incluimos, es que se había sometido voluntariamente a un tratamiento para agresores sexuales, ¿no? Me gustaría que me mostrara y me dijera cómo es ese tratamiento y quién se lo impartió. Porque sinceramente descuento que en la cárcel, en el penal federal de Chaco, no creo que haya un equipo especializado para atender este tipo de perfiles. Claro, o sea que la rehabilitación también, como este sistema carcelario, es muy endeble. Eso sí, también lo tenemos que poner de manifiesto. Una de las cosas que hay una gran diferencia y luego reinserción social, quería agregarle. Correcto. Hay una gran diferencia en determinados estados en Estados Unidos, aparte de la ley Megan y todo eso, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es muy discutible. Hay un equipo, hay una especie de clínica a donde van una vez terminada la condena, no mientras la condena, terminada la condena, los que han cometido delitos de abuso sexual o de perfil sexual, van a ese instituto, y ese instituto determina si, terminada la condena, van a estar hasta de por vida internados. No es que, terminada la condena, vuelven a reinsertarse en la sociedad. Yo no digo que en la Argentina eso se pueda hacer, pero si ellos toman esas medidas, por algo será referido a este perfil de internos. Claro. Y eso es lo que me parece que el doctor Axel López lamentablemente no entiende, porque él, en lo que usted leyó, dijo que no era reincidente. No era reincidente porque no le había dado tiempo a salir de la cárcel. Claro, sí, pero convengamos que él estaba preso por una serie de 4 violaciones. No era que un día entró a una casa a robar y en ocasión de robo violó. No. Era un remisero que levantaba a las chicas en los lugares bailables y cometió 4 violaciones en serie. Y además reitera la modalidad. Exacto. Si eso no es reincidente, ser remisero, ¿no es cierto? Y también violar y matar a Tatiana. Es la misma modalidad la que emplea, la que había empleado antes, por lo cual había sido condenado a 24 años de prisión. Correcto. La diferencia esta vez, que en vez de ser ciudadanos comunes como era mi familia la primera vez, ahora no solo es las Madres del Dolor, a las cuales nos hemos adherido en esta demanda o en esta querella, sino que hay 2 miembros del Consejo de la Magistratura, que son el doctor Ordiales y el doctor Fargosi, que son los que se han encargado de hacer la acusación. Claro, porque ha estado primero en la Comisión de Disciplina de Acusación y después, bueno, sigue todo el trámite del Consejo de la Magistratura, así que va a haber que ver, digamos, qué es lo que se decide respecto del juez Axel López. Pero ha sido lamentable porque su hija ha perdido la vida, Tatiana ha perdido la vida. Totalmente. Y la verdad que no queremos que se repita esto
nunca más con ningún juez, y si hay que hacer algo con las leyes respecto de esa, que no sea arbitraria, digamos, esa aplicación que tiene como juez de ejecución penal. Hay una pequeña curiosidad. Sí, Guillermo. Son dos los jueces de ejecución penal, el doctor Pelusi y el doctor López. Sí. El doctor Pelusi nunca le pasó esto. Realmente tiene mucha mala suerte Axel López. Entiendo su ironía. Gracias, Guillermo. Hacemos una pausa.